tal, amigos? Buenos días. Les saluda Pastor Ray. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes por este medio. Estamos orando para que el Señor pronto nos deje volver a congregarnos, que esta pandemia, esta enfermedad que anda en el mundo, pronto se vaya y podamos congregarnos una vez más en un edificio. Estamos muy emocionados porque la próxima vez que nos congreguemos vamos a estar en un edificio nuevo para nosotros. Entonces yo estoy muy emocionado a ver qué es lo que va a hacer el Señor en ese lugar. Amén. Hoy estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Si tienen sus Biblias con ustedes, ábranla al Evangelio de Juan. Y vamos a ver el capítulo 13 de los versículos del 1 al 17. Juan capítulo 13, 1 al 17. El título de este mensaje es La grandeza de servir. La grandeza de servir. Amén. Vamos a leer nuestro pasaje. Dice aquí: antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto, y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Jesús le responde: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús responde: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Y ya ustedes están limpios, aunque no todos. Versículo 11 dice: porque sabía quién lo iba a entregar, y es por eso que dijo: no todos están limpios. Así que después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que así como yo les hice, ustedes también lo hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí, Señor, tú nos quieres enseñar, mi Dios, el verdadero servicio a ti, Señor, y hacia los demás. Tú aquí, Señor, estás hablando de la importancia de servir humildemente, Señor, de hacer quizá cosas, Señor, que otros no quieren hacer. De servir en una manera, Señor, de escoger servir en las cosas más bajas, por decirlo así, para glorificar tu nombre, Señor. Pedimos que nos hables, Señor, pedimos que nos retes en tu palabra, Señor, que nos retes en tu palabra, mi Dios, a cambiar algunas cosas, Señor, de actitud, cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar en cuanto al servicio, Señor. Te pido, Señor, bendice cada uno de mis hermanos, Señor, los que me estén escuchando por este medio. Para aquellos que no te conocen, Señor, pido por ellos. Mi Dios, para que tú, mi Dios, trates con su corazón, Señor, y se den cuenta la necesidad que tienen de ti, Señor. Y mi Dios, que ellos sean salvos y que tengan ese gozo que el cristiano tiene, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pues este mensaje para mí es un poco difícil de darlo. Ese es un mensaje que podemos decir que arranca caras, ¿no? ¿Por qué? Porque nos reta a pensar de una manera bíblica nuestro servicio al Señor Jesús. Yo sé que como pastor mi obligación es hablar de las verdades de la palabra de Dios. Ese es mi llamado. Pero al mismo tiempo no minimizar lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, lo que necesitamos aprender. Yo no puedo ni quiero minimizar lo que el Señor aquí está enseñando. Y al leer este pasaje una y otra vez mientras meditaba y pensaba lo que enseña este pasaje, me fue imposible no recordar o que me vinieran cosas a la mente de lo que ha sido mi propio servicio al Señor, o de lo que algunas personas, algunos creyentes tienen como concepto de lo que es un servicio al Señor Jesús. ¿Cuántas veces han escuchado: yo soy siervo del Señor, yo sirvo al Señor? Muchas. Pero en realidad, ¿son siervos del Señor o solamente son palabras? ¿Son siervos de lo que el Señor enseña en este respecto? ¿O quizá no han tenido una comprensión clara, una instrucción clara de lo que es ser un siervo del Señor? Eso es lo que me viene a la mente. Porque a veces podemos leer un pasaje, volverlo a leer, si estamos acostumbrados a leer la palabra de Dios, y en realidad no tener un entendimiento claro de lo que es el servicio al Señor. Y es aquí donde como iglesia, como cristianos, hemos perdido la dirección. Y no lo digo de una manera suavecita. Yo digo que como iglesia, como cristianos en general, como iglesia en general, ha perdido su dirección de lo que es un servicio al Señor Jesús. Y es algo muy triste. Es algo muy que me llena de dolor. No solamente para la iglesia, sino para mi propio servicio. He tenido que hacer un inventario espiritual propio. Ver si yo soy de los que habla aquí Jesús, de los que resisten ser ministrados, de los que resisten tomar las tareas más difíciles, más humillantes. He tenido que pensarlo y espero que ustedes también lo piensen, porque aquí el Señor Jesús no titubea al corregir a Pedro. Vamos a ver. Tanto líderes espirituales, a mi ver, y la congregación en general, hemos perdido el rumbo en que debemos seguir. Al creyente no se nos ha dado opciones en lo que debe ser un servicio genuino. Pero hemos sido atrapados en el pensamiento del mundo. Hemos traído el negocio, la forma de hacer negocio afuera, adentro de la iglesia. Y hermanos, tenemos que pensar bíblicamente en todo lo que hacemos, pero más si vamos a llamarnos siervos de Dios. Debemos buscar ejemplos bíblicos de lo que es un verdadero siervo. Y no depender de nuestra propia definición de lo que es un siervo del Señor. Jesús nos deja muchos ejemplos de servicio. Y aquí vemos uno de los mejores, aparte de la muerte en su cruz, ¿verdad? Aparte de eso, vemos aquí uno de los mejores ejemplos de lo que debe ser un siervo. Hemos estudiado 12 capítulos en el Evangelio de Juan y hemos visto lo que se conoce como el ministerio público de Jesús. Del 1 al 12
el capítulo 1 al 12, es lo que le llaman el ministerio público de Jesús. Vemos cómo trata con el pecador, cómo lo ministra, pero también vimos cómo redarguye, cómo exhorta, cómo reprende al que es religioso. De los capítulos 13 al 17 es lo que se le llama el discurso del aposento alto. Y para nosotros este discurso dura 4 capítulos, del 13 al 17. Esto lo hace en cuestión de varias horas el Señor, de enseñar a sus discípulos las últimas palabras. Es un discurso, digamos, de despedida. Las últimas instrucciones que hace Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz. Entonces vamos a ver el versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Estamos aproximadamente a 24 horas de la crucifixión de Cristo. Y el deseo de Jesús es estar cerca de sus discípulos y convivir con ellos, estar con ellos, instruirlos, enseñarles. Esto es lo que conocemos como la última cena. En cuestión de horas, su ministerio terrenal terminaría. Y me gusta mucho cómo el apóstol Juan describe aquí con detalle que los amó hasta el fin. Jesús no dijo: escribe esto, yo los voy a amar hasta el fin. Esto es algo que el Espíritu Santo le pone a Juan y se acuerda de que en este momento, viendo a Jesús cómo le lava los pies al mismo que lo traiciona, Juan confiadamente puede decir: Jesús los amó hasta el fin. Esto me llama la atención porque es Jesús quien siempre fue perfecto. Y es el único que puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Amar hasta a sus enemigos hasta el fin. Y es crucial porque Jesús nunca se dio por vencido en su ministerio. Sabemos que los discípulos eran cabeza dura, eran personas que necios en muchos sentidos, eran corajudos. Juan y Jacobo querían destruir una ciudad porque no los dejaban pasar por ahí. Eran hombres débiles, eran hombres como tú y yo, como nosotros. Y Jesús nunca se dio por vencido. Recordemos que él cuando termina su ministerio en la cruz dijo: hecho está, he terminado mi trabajo, he terminado la tarea a la que me mandaste a hacer. Él fácilmente pudo haber dicho: ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Yo vuelvo con el Padre, ahí estaba a gusto, ya no quiero nada con ustedes. Pero dice aquí, y Juan recuerda, el amor de Jesús hasta el fin. Dice un comentarista así: el amor de Jesús no es un amor que va y viene, porque su amor es permanente. No podemos ver este versículo y no pensar en lo cambiante que somos nosotros. Somos débiles, somos volubles, somos muy fácilmente dados a los cambios y no para bien. Y más cuando se trata del ministerio. Y a veces queremos, a veces no. Pero el Señor nos ha llamado, no es opcional. Si tú eres cristiano en este día, no es opcional que tú estás llamado y comandado a servir al Señor. Uno puede ser infiel con lo que habla, con lo que dice. Somos desleales unos con otros. En fin, somos personas cambiantes y volubles. Aquí el Señor no lo es. La palabra bien nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y aquí estamos viendo que
que Jesucristo los ama hasta el final. Sin embargo, nosotros somos tan cambiantes que un día podemos ser tiernos y amorosos y al otro día o al siguiente momento, digamos a los 5 minutos, estamos actuando como Judas, traicionando a todo lo que se nos presente, ¿no? Así somos. Dice el versículo 2 y 3, durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que lo entregara, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que él había salido de Dios y a Dios iba. Judas era uno de los 12 discípulos, escogido de parte de Cristo. Él, sin duda, hablaba de una gran fe. Judas sin duda sabía orar. Sin duda había orado por muchos. Quizá el Señor lo usó hasta para sanar a algunos enfermos. Él tenía habilidades, como todos nosotros tenemos, que él usaba para el ministerio. Él escuchaba a Jesús hablar de cosas celestiales, cosas grandes, eternas, cosas que solamente alguien que tiene el Espíritu Santo o que es llamado del Señor puede entender. Al escuchar a Jesús hablar, él decía: amén, Señor, estoy de acuerdo contigo, así sea. Judas fue testigo de muchos de los milagros de Jesús, pero nunca fue creyente. Piensen en eso, hermanos. Piensa en eso si tú no eres creyente en ese día o si crees que eres creyente. Tú puedes meterte a un ministerio, ir a la iglesia, digamos, meterte a empezar a servir, hablar, aprender el lenguaje cristiano, levantar las manos, orar, decir amén, pero nunca ser creyente. He conocido a mucha gente, hermanos. Es más, para decir verdad, yo duré muchos años así. Yo en verdad creo que yo no era creyente. Sabía el lenguaje, sabía hacer todo, pero no vivía una vida digna de arrepentimiento. Entonces Judas era el material perfecto para que Satanás lo usara. Era material prima, como dicen. Perfecto. ¿Por qué? Judas era un hombre que era parte de la vida de Jesús. Él conocía los detalles, los más pequeños detalles del ministerio del Señor. Judas tenía las credenciales como discípulo de Jesús para hacer creer a todos y hasta los discípulos que él era un verdadero seguidor de Cristo. Este era Judas. Pero Satanás era el que estaba cultivando el corazón de Judas, no el Señor. Aunque Judas podía decir amén, podía usar sus habilidades, sus dones en la iglesia, el que estaba cultivando el corazón de Judas era Satanás. Lo estaba preparando para traicionar a Jesús. De alguna manera, Satanás había convencido a Judas que Jesús siempre fue un fraude, un mentiroso, y que al entregar a Jesús, a Judas le serviría de beneficio propio. Recordemos que le dieron dinero por entregar a Jesús. Estamos hablando de una persona que estaba metido dentro del ministerio. Poco a poco Satanás condicionó el corazón de Judas para llegar a ese punto de traicionar a Jesús. El enemigo, Satanás, tenía a su siervo adentro del ministerio. No sé si ustedes alguna vez han pensado esto, pero en estos 3 versículos todo lo que trae.
que dentro del ministerio de Jesús había uno que era utilizado o que estaba siendo utilizado, digamos condicionado y convencido para que al final traicionara a Jesús. Pero el versículo 3 dice que el Padre ya había puesto todo en las manos de Jesús. Para Jesús esto no era nada nuevo. O sea, él ya sabía que Judas lo traicionaría. Él ya lo sabía. ¿Qué podemos aprender de estos 3 versículos? No debemos decir, bueno, pues eso era Judas, yo soy diferente. Yo voy a la iglesia cada domingo, cada miércoles, estoy en los estudios. Pero afuera, ¿quién eres? En tu corazón, en tu mente, ¿quién te está condicionando el corazón? ¿Quién? ¿Es Jesús? ¿Eres tú de los que aceptan instrucción, dirección, exhortación, corrección a tu vida cuando escuchas la palabra, sea de mí o de cualquier otro pastor o alguien que esté enseñando? ¿O eres de los que resisten, que dicen sí, ajá, amén, y resisten lo que el Señor tiene que decirles como Judas, y en su lugar dejan que el enemigo, que Satanás, juegue con sus mentes? ¿Cuál eres tú? ¿Qué lección podemos aprender? Primero, que debemos siempre estar atentos a las mentiras y la influencia de Satanás en nuestras vidas. Tenemos que siempre estar atentos, estar cautelosos, porque el enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ¿saben qué? Nunca se sacia. Ese león que devora siempre tiene hambre. Y por más metido que estés en el ministerio, viene por ti. Si no estás metido en el ministerio, viene por ti. Si tú te acabas de convertir, viene por ti. Entonces debes estar atento a las mentiras de Satanás. Y cualquier influencia, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que pueda influenciar tu vida. Otra es que el enemigo es paciente. Él tiene todo el tiempo del mundo, digamos así. Él te provoca a un pecadito aquí, un pecadito allá. A nadie le lastima. ¿Verdad? O sea, no tiene nada de malo si hago esto. Dime en la palabra de Dios dónde prohíbe hacer esto. Yo estoy teniendo intimidad con cierta persona que no es tu esposo, tu esposa, pero es amor. ¿Qué? ¿Dios no es amor? Esas son puras mentiras del enemigo. Son mentiras que te hacen caer. ¿O qué tal esto? Yo sé lo que la palabra de Dios dice, pero Dios me comprende. Él es un Diosito tan amoroso. Él no me va a castigar. Esa también es una mentira del diablo. Porque Dios, la palabra de Dios dice que Él reprende y castiga a los que ama. El Señor a todo el mundo ama, pero a los suyos los reprende. Si tú no estás siendo reprendido, quizá no seas hijo de Dios. Y estás envuelto en un pecado, quizá tú no seas convertido, igual que Judas. Piénsalo, medita en esto. Satanás nunca va a dejar de intentar hacerte caer. Tiene todo el tiempo del mundo, pero sabe que su tiempo está por llegar. Sabe que su tiempo está por llegar, y aunque tiene mucho tiempo Él y es paciente, Él no deja de querer hacerte caer. Y lo que quiere Él es que tú también le des la espalda al Señor, tú también lo traiciones. Pablo nos dice en Efesios 5, 15 al 17, miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor.
podemos ver con claridad que al igual que Judas, nosotros, tú y yo, podemos llegar a ser ese religioso y estar completamente engañados por el enemigo. Y debemos de tener cuidado. Quizá tú digas, no, yo no. A mí no me tienta Satanás, yo soy fuerte. Yo siempre estoy en mi palabra. Yo siempre estoy en ayuno, bien santos. Pues te voy a decir que si tú crees que tú eres inmune a esto, yo te ruego que lo pienses bien. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer en las artimañas de Satanás. Necesitamos estar atentos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que vive y mora en nosotros para resistir las tentaciones. En el caso de Judas, él ya había tomado su decisión. Y para cuando entregara a Jesús, para él sería demasiado tarde para arrepentirse. Me recuerda a la carta que Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 4, en donde dice que hay algunos que por causa del pecado, la conciencia se les cauteriza y ya no hay remordimiento ni arrepentimiento de sus pecados. Lo único que puedo pensar es como una soga de plástico. Una soga de plástico se revienta y se quiere deshebrar, ¿no? Y si no la cauterizas con fuego, las orillas sigue deshebrándose hasta que se desbarata toda. Dice Pablo que a veces algunos tienen la conciencia tan perdida, están tan envueltos en el pecado que no entienden lo que es un pecado. La conciencia les ha sido cauterizada. Ya no le entra ninguna moral, ya no le entra ninguna palabra, todo se les hace ridículo. Ridiculizan las cosas del Señor, ridiculizan a los siervos del Señor, la iglesia. Todo están resistiendo, se burlan. Y hermanos, eso nos puede pasar aún como cristianos. La advertencia que Pablo le da a Timoteo era para que cuidara a una iglesia, a los que llegaran a la iglesia como creyentes, con la conciencia cauterizada. ¿Qué nos hace pensar que tú y yo no podemos caer en lo mismo y ser como Judas? La solución es estar en una continua búsqueda de las cosas de Dios y caminando en obediencia. De otra manera puedes caer fácilmente en una rebelión contra el Señor. Aquí vamos a ver lo que hizo Jesús con el lavado de los pies. Versículo 4 y 5 dice: se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó de ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con el que estaba ceñido. El lavado de los pies en aquel tiempo era una tarea que se dejaba al más bajo de todos los siervos en una casa. Las calles y los caminos obviamente eran de tierra. Cuando llegaban a la casa, una de las tareas del siervo más, más bajo, o sea, de menos rango, era que le lavara los pies al que fuera llegando. No era para cualquier siervo, tenía que ser de los primeritos, de los que no valían, digamos así. Pero me llama la atención otra vez de la manera en que el apóstol Juan recuerda con ese cariño y con cada detalle, cada paso que el Señor da al servir humildemente en esta manera. Fíjense lo que dice. Estamos hablando de que Juan escribe este evangelio unos 60 años después de la muerte, de los eventos de la cruz. Unos 60 años. Pero una vez más el Espíritu Santo le dice: escribe esto.
recuerda, le trae a la mente y le recuerda con ese cariño lo que hizo el Señor Jesús. Y lo detalla paso por paso. Era tan sorprendente e inesperado lo que Jesús hizo que tiene que recordarlo paso por paso. Dice así: Jesús se levantó de la cena. Luego Jesús quitó su manto. Luego tomó una toalla. Luego puso agua en un recipiente. Y luego lavó los pies de sus discípulos. Y luego secó con la toalla que tenía ceñida. Secó los pies de los discípulos. Este es una imagen, un retrato de humildad y de servicio. Y una memoria que Juan siempre guardó en su corazón con cada detalle. Tú y yo tenemos que recordar lo que estamos viendo. Estamos viendo al Rey de Reyes servir en lo más bajo que hay en esos tiempos dentro de una casa. Vemos al Rey, a Dios encarnado, a solamente unas horas, digamos así, de su muerte, dando a los discípulos un ejemplo de servicio humilde. Los discípulos ni en sus más remotos pensamientos jamás imaginaron que Jesús hiciera tal cosa. Es como dicen en México, pues ni por aquí me pasaba hacer eso. Ellos nunca pensaron en lavar los pies a nadie. Esta semana, mientras preparaba este mensaje, leí un comentario acerca de esto. Y dice así: lo que hizo Jesús es un acto extremo de servidumbre. Fíjense bien. De acuerdo con la ley judía y tradiciones, un maestro no tenía el derecho de demandar o esperar que sus discípulos le lavaran los pies. Así que era impensable esperar que el maestro lavara los pies de sus discípulos. De acuerdo con la ley y con las costumbres o tradiciones judías, ni el maestro tenía el derecho de pedirle a sus discípulos, a sus estudiantes, que le lavaran los pies. Entonces imagínense el asombro cuando el maestro decide hincarse a ellos y lavarle los pies a ellos. Esto era inesperado. Era algo que les quedó con la boca abierta. Pero también en esa misma noche podemos ver el contraste de cómo los discípulos pensaban, de lo que pensaban ellos, su corazón de ellos y el de Jesús. Acabamos de ver que Jesús se humilla y les sirve de una manera que era humillante, ¿sí? Pero vemos en Lucas 22, 24 al 27, si pueden ir ahí, háganlo. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho como dice aquí. Esto sucede la misma noche. Y es un contraste marcado de lo que ellos piensan y de lo que Jesús es. Dice: después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos durante la cena, ¿ok? O sea, antes de la cena, durante la cena, no dice exactamente cuándo, pero estaban discutiendo quién sería el mayor o quién seguiría después de que Jesús haya partido. Y Jesús les dijo, versículo 25, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Entre comillas, dice aquí. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero luego dice Jesús, pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y de nuevo es Nueva Traducción Viviente. Así tú seas un pastor, un evangelista, un anciano de la iglesia, un diácono, un líder de jóvenes, un pastor de jóvenes, de niños, un siervo, un ujier, una saludadora,
una persona que trabaja en la cocina, un líder de escuela dominical, no importa. Es así como debemos servir, levantando a otros y humillándote tú mismo. En los años que tengo sirviendo al Señor o conociendo de las cosas del Señor, he visto y he experimentado, he sido testigo me da tristeza, que hay líderes que esperan que los demás sean subsiervos de ellos. Los mandan como si estuvieran en un empleo. Los tratan como si estuvieran, como si fueran a tirarlos. Piensan que son mayores que los demás. Y se autonombran títulos que el mundo usa. Son prepotentes sobre los que deberían de estar sirviendo. Si esto sucedía con los discípulos, quienes habían caminado con Jesús, presenciaron muchos de sus milagros y escucharon enseñanza tras enseñanza tras enseñanza. Si esto lo hacían ellos, desear la preeminencia sobre los demás, ¿qué te hace pensar que tú o yo podemos estar exentos de eso? ¿Qué te hace pensar? Quizás estés involucrado en un ministerio, quizás seas tú el líder que es prepotente sobre la gente con la que sirves. Noten lo que dice aquí Jesús en Lucas. En este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. O sea, estas son actitudes y comportamientos que los hombres del mundo usan y que no tienen ningún lugar en el servicio cristiano. Y es una falacia, una falla espiritual, pensar que como líderes y siervos evitáramos ser enseñados y aplicar lo que Jesús dice aquí acerca del servicio humilde a los demás. Sería un error grandísimo pensar que este mensaje no es para ti, no es para mí. Una falacia quiere decir muerte espiritual, muerte de tu ministerio. Si tú no eres de los que desean aprender y quizás ser corregidos o exhortados. Este pasaje debe de servirnos como un recordatorio a todos los que estamos dentro del ministerio, incluyéndome a mí, de lo que debe ser un ministro de Dios. Los discípulos eran llamados a ser líderes. Jesús les está enseñando cómo hacerlo adecuadamente. No sirvamos y no seamos prepotentes como el mundo es, como los grandes hombres del mundo, ni nos pongamos títulos como los grandes hombres del mundo. Hacemos eso, ponemos títulos, nos creemos más que los demás y luego lo espiritualizamos. Y tratamos de convencer a la gente que esto es del Espíritu Santo. Aquí el Señor Jesús nos está enseñando que no es. Eso es algo del mundo y de la carne. Más bien tú y yo debemos escoger, al igual que Jesús, tomar la tarea más humillante y ser ejemplo a los demás. De contraste, ¿no? Quizá lo que han aprendido, que en la cultura del mundo, hispana, inglés, lo que tú quieras, siempre se maneja al revés que la iglesia. Pero hemos dejado que la iglesia se maneje igual que el mundo. Y estamos en un error. Hemos perdido el rumbo de la iglesia. Hemos adoptado prácticas mundanas para manejar la iglesia.
yo tengo un negocio afuera, yo trabajo afuera. Yo quiero adoptar prácticas de la iglesia para correr mi negocio y no traer prácticas del negocio para correr la iglesia. Ese es mi deseo. Y he hecho las dos cosas. Y me gusta más como el Señor nos enseña. Porque dice aquí que seremos bendecidos si así lo hacemos. Conociendo esto, si así lo hacemos, seremos bendecidos. Y mira, hermano, quizá tú seas uno de estos. Quizá estás viendo este mensaje y tú estás en una situación donde tu líder es una persona que abusa su posición. Hay quienes son atraídos por este tipo de personas. Son atraídos por líderes que abusan sus puestos. A veces son atraídos porque quieren esa misma posición, quieren ser como ellos, quieren tener esa autoridad. Y a veces son atraídos a ellos por tratar de complacerlas. Este es lo mismo, la misma táctica que usan las sectas. Tú puedes estar en una iglesia que practica y que tiene gobiernos sectaristas. Cuídate de eso. Fíjate lo que dice. Y es por esto, de los que son prepotentes y abusan sus puestos, que aquí en Lucas dice que son amigos del pueblo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo pueden ser amigos del pueblo si son prepotentes contra ellos? Si son abusadores contra ellos. Y la verdad es que es una manipulación psicológica que hacen. Quizá ni siquiera se han dado cuenta, pero ahora se están dando cuenta. Si tú eres líder, deja de hacerlo. La naturaleza humana siempre quiere agradar al que es demandante y al que abusa de su poder. Y es una cosa triste que no debe existir en la iglesia de Cristo. Jesús aquí nos está enseñando diferente, que el servicio verdadero y genuino es humilde. Yo creo que Dios me ha dado, hermanos, esta plataforma como pastor principal de una iglesia sin yo pedirla. Eso vino a través de muchas cosas que el Señor hizo. Yo no lo hice, ni lo deseé, ni lo deseo. Para mí es difícil hacer esto. Yo no soy un orador natural, me cuesta. Pero yo creo que el Señor me dio esta plataforma para no tener temor de lo que digan los demás. No tener temor de mis líderes que no están de acuerdo con la palabra de Dios y cómo el Señor quiere que la transmita. Que me preocupe más por lo que ellos piensan de lo que estoy diciendo que lo que el Señor piensa. Y es una plataforma que el Señor me ha dado para advertirles a los líderes que dejen de hacer eso y a los que siguen que dejen de ser manipulados. El Señor nos enseña diferente, que el servicio verdadero es un servicio genuino y es un servicio humilde. Necesitamos ser humildes, yo incluido. Yo sé que eso, yo fallo mucho en eso. Fallo en ser humilde, tengo una actitud mala, me desespero, no me gusta que me digan que van a hacer algo y no lo hacen. Pero tengo que checar por qué lo estoy haciendo, por qué digo lo que digo. Si es para mí o es para beneficio de la iglesia, beneficio mío, para yo verme bien o para tener control. Es importante checarnos. Miren, los discípulos nunca hubieran pensado en lavarse los pies los unos a los otros. Ellos más bien estaban preocupados de quién sería el mayor. Una plaga, es como la plaga que hay ahorita. En las iglesias está plagado de gente así. Y empieza con el liderazgo. Ellos hacen lo que ven. Versículos 6 al 8 dice: Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo: Jamás me lavarás los pies. Pedro tenía la costumbre de hablar
antes de pensar. Él era un hombre orgulloso. Y aquí una vez más muestra su irreverencia al Señor. ¿Qué estás haciendo? Tú como mi Señor, con esa posición que tienes como rey, tú no deberías de lavarme los pies a mí. Pedro aquí está demostrando un orgullo humilde. O sea, algo que no existe. No existe un orgullo humilde. Pedro estaba asombrado, en shock, digamos, de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Pedro mismo nunca pensaría en lavarle los pies a nadie. Su supuesto asombro no era más que un orgullo disfrazado. Pedro, como un apóstol del rey, jamás pensaría en humillarse en esa manera. O sea que eran palabras de supuesta humildad, disfrazadas con orgullo. Era orgullo disfrazada con palabras de supuesta humildad. Tenga que arrepentirnos. Tengamos que arrepentirnos. Es un grave error. Si tú eres un discípulo y un creyente de Jesús, admite tu falta. Así como lo admitimos años antes, que éramos pecadores, que necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que nos salve y nos dé vida eterna. No es un error admitir tu falta en esta área del ministerio. Si te encuentras en esta condición, quiero recordarte lo que dice Proverbios 16, versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Señor es paciente, y quizá tu quebrantamiento no ha llegado todavía. O quizá ha llegado, pero no quieres hacer caso, como Faraón. Pero tu caída será fuerte. Hoy es tiempo de que te arrepientas, de que me arrepienta. Yo, hermanos, he experimentado este quebrantamiento de primera mano. No les voy a decir lo que yo hice, que es una vergüenza, pero hubo un tiempo en mi vida que el orgullo causó que hubiera una caída fuerte. Una caída fuerte. Involucrado en el pecado de maneras horribles hasta que Dios tuvo que mandar una corrección a mi vida para quebrantarme. Si tú eres de los que crees que los pastores han venido de familias cristianas, algunos sí, o han tenido una vida perfecta, entonces no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios es claramente dice que escoge a perdedores como yo para ministrar su palabra. ¿Por qué lo hace? Yo no sé, pregúntenle a él. Pero era algo que estaba tan involucrado que el Señor tuvo que quebrantarme de una manera que me iba a quitar la vida 2 veces. Aparte de otras cosas. Pedro tendría que caer. Pedro tuvo que ser quebrantado. ¿Y saben qué, hermanos? Fue necesario. En la vida de Pedro fue necesario. Era una persona egoísta, una persona orgullosa. Si estas cosas no le hubieran sucedido a Pedro, nunca hubiera entendido el verdadero servicio cristiano. Nunca lo hubiera entendido. Miren lo que le dice a Jesús en el versículo 8. Le dice, jamás me lavarán los pies. Pero Jesús le responde esto. Si no te lavo los pies, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Quiero que pongan mucha atención. Si no han puesto atención durante este mensaje, yo sé que es un poco largo, pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Lo que está diciendo Jesús aquí es que si se rehúsa a que Jesús le lave los pies, Pedro no podrá seguir y tener parte y seguimiento en el ministerio de Cristo.
Si se rehúsa que Jesús le lave los pies, Pedro nunca entendería lo que es servir en una manera más humilde. Piensa profundamente en lo que te estoy diciendo, en lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice la palabra de Dios: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan atención a lo que el Señor quiere que entiendas, que entendamos. Fíjense, Pedro fue llamado por Jesús como apóstol personalmente. Pedro fue llamado por Jesús. Ven, sígueme. Pedro estaba completamente involucrado en el ministerio terrenal de Jesús. Pedro en una ocasión echó fuera a demonios. Pedro fue testigo junto con Jacobo y Juan de la transfiguración de Jesús cuando aparecieron Moisés y Elías a platicar con Jesús. Era uno de los que tenían en su círculo Jesús. A 3 de los que el Señor Jesús estaba ministrando más que a los demás. Pedro era uno de ellos. Pedro caminó sobre el agua, aunque sean unos momentos. Él caminó sobre el agua. Pero Jesús aquí le está diciendo a Pedro, que ya había estado involucrado en el ministerio, que Pedro tiene que estar dispuesto a servir como Jesús le está mostrando, y que si no lo hace, el ministerio de Pedro aquí termina. ¡Wow! ¿Quieres hablar de algo que nos descalifica al servicio de Dios? Pues aquí lo tienes. Sigue con tu orgullo, sigue siendo abusador. Sigue esperando que todos te sirvan. ¿Vas a durar algo en el ministerio como Pedro pudo haber durado? Y el Señor le dice: hasta aquí llegas. ¿Por qué? Porque no te has arrepentido y no sabes servir humildemente. Se te ha olvidado lo que es el ministerio de Cristo. ¿Quieres un descalificador al ministerio? Ahí está. Deja de ser humilde, deja de servir humildemente. Pedro, claro que entendió después, tuvo que ser quebrantado, y unos años después escribe él así. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Pedro ya era un hombre cambiado, pero tenía que entender que si se quería seguir en el ministerio al que fue llamado, tenía que humillarse. Tenía que humillarse con los que estaba sirviendo. Si nosotros queremos seguir en el ministerio al que fuimos llamados, tenemos que humillarnos. Tienes que entender esto. Tienes que entenderlo, tengo que entenderlo. Si no, hasta aquí llega tu ministerio y pronto te llegará. Puedes hacer iglesia mecánicamente, por costumbre, pero pronto llegará tu día. Y eso es lo último que necesita la iglesia. Lo último que necesita la iglesia es que el líder caiga. ¿Por qué? Porque por orgullo, por prepotente. Arrepiéntete. Yo me tuve que arrepentir. Tú hazlo también. Versículos 9 y 11. Le dijo Jesús: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues todo está limpio, ya que ustedes están limpios, pero no todos. Él sabía quién lo entregaría, por eso dijo: no todos están limpios. Vemos a Pedro una vez más diciéndole a Jesús qué hacer y cómo hacerlo. Dice: si vas a lavarme, lávame todo. No nomás los pies, lávame todo. O sea, le está diciendo a Jesús cómo corre su ministerio. ¿Sí? Así quiero que lo hagas y de esta manera. Por algo, su nombre era Pedro, porque el nombre Pedro significa piedra. Pedro tenía la cabeza de piedra, o sea, no captaba. Jesús tiene que responderle que ellos ya están limpios. Lo que va a hacer el Señor en unas horas, 24 horas, 36 horas, los va a redimir. El lavado es con la sangre.
Ya están perdonados, ya están limpios en ese aspecto. Dice, pero no todos están limpios. Hablando obviamente de Judas, quien había de entregarlo. Y me asombra saber, me asombra ver que sabiendo Jesús que Judas lo iba a entregar, Él elige lavarle los pies a Judas. Jesús estaba sirviendo al que lo traicionó. Por eso dice aquí que Él los amó hasta el fin. Aún a Judas el traicionero. Esto es servicio y amor verdadero. Versículos 12 al 17, ya para terminar. Dice, así que después de haberles lavado los pies, tomó su manto y se volvió a sentar a la mesa y les dijo, y nos dice, ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, sí lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice aquí, y pongan atención, ustedes me llaman maestro, y sí lo soy, sí soy su maestro, y esto es lo que les estoy enseñando, que sirve aún al que no se lo merece, al que te traiciona, ve y búscalo, ve y sírvele, muéstrale humildad. Dice, yo soy tu Señor, yo soy tu maestro. Esto es lo que les estoy enseñando. Ustedes han dicho, y tienen razón, que yo soy maestro de ustedes. Esto es lo que les estoy enseñando. Que puedan servir a gente que no te quiere. Que puedan servir humildemente, de las maneras más humildes, dentro de tu ministerio. Que sirvas donde piensas que no estás llamado. Que termines la obra a la que te comprometiste. Y que no te enseñorees de los que te puedan seguir. Dice Jesús, aprendan. Como maestro, reciban esto. Aprendan de esto, les dice. Y luego les dice, y también me llaman Señor. Y tienen razón, yo soy Señor, yo soy maestro y Señor de ustedes. Un Señor es nuestro Señor. Seguimos dirección de Él. Y dice, ustedes como mis siervos, si yo soy Señor, esto es lo que les mando hacer. Les enseñé qué hacer, ahora como su Señor, si ustedes dicen que yo soy su Señor, esto es lo que les mando hacer. Es un imperativo, un mandamiento. Esto no es opcional. Si me llaman Señor, entonces soy Señor sobre todos los aspectos de tu vida, tanto en la casa, en el trabajo y en la iglesia. No te olvides de lo que te estoy ordenando. Si tú me llamas Señor, esto quiero y requiero que lo hagas. ¿Cómo la ven? Hagan lo que les estoy enseñando. Y luego les dice, les he dado ejemplo. Ustedes como mis siervos no son mayores que yo. Hay líderes que se ponen en el lugar de Cristo. Que si ya no quieres servir con ellos, te has alejado de Cristo. Es una mentira. Dice aquí, les ha dado ejemplo. Ustedes como mis siervos no son mayores que yo. Y en ninguna manera están exentos de servirse unos a otros como les he enseñado. No tienen opción de servirse así. Tienen que hacerlo. Les puse el ejemplo. Yo soy el que los está enviando, no ustedes a mí. No somos mayores que Cristo. Y sus ministerios, de los discípulos, de ti pastor, de ti evangelista, de ti diácono, anciano, de mí, rey. Tu ministerio será como yo les mande, no como ustedes piensan.
Amén. Servir humildemente es un acto de corazón y de actitud. Y la salud de cualquier ministerio depende de un servicio humilde, así sea en la casa o en la iglesia. Versículo 17 dice, si saben estas cosas, bienaventurados son si las saben. O sea, ya las saben. Si no lo sabían, ahora lo saben. Si habías leído este pasaje y no le habías hecho mucho caso, ahora lo sabes. Si has recibido este mensaje, ahora lo sabes. Si no lo has recibido por la persona por la que viene el mensaje, es allá tú. Pero ahora lo sabes. Dice, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Otra definición de la palabra bienaventurado es alegría, es gozo. En este contexto podemos confiadamente decir que tendremos gozo en nuestro servicio al Señor. Una cosa de lo que les quiero recordar, hermanos y hermanas, cuando tú pones los ojos en los hombres, vas a darte por vencido muy fácilmente. Vas a dejarte controlar por lo que dicen los hombres, por la crítica, por la burla. Vas a dejar que hagas eso. Por la deslealtad. Vas a decir, ya no quiero hacer esto. Cuando tú pones la mirada al Señor y sabes que al Señor estás sirviendo, tu servicio va a cambiar. Vas a tener un nuevo enfoque al Señor que tú estás sirviendo. Un servicio humilde siempre traerá bendición. Sirve donde otros no quieran. Y haz las cosas que otros no están dispuestos a hacer por X razón. Tú hazlas. Hoy es mucho trabajo. Hoy es un estudio cada semana. Es un estudio cada 2 semanas. No sé si esto es lo que quiero hacer. Si tú quieres ser usado por Dios, tú di que sí al Señor. Al Señor. Y deja que el Señor trate con los que sirven contigo para que tú puedas servir con un gozo. Quizás has puesto la mirada en el hombre y no en Jesús. Quiero cerrar el mensaje con algunas preguntas para ti. Número 1. ¿Has sido o eres reunente de servir a Dios a donde te ha llamado en una manera humilde? ¿Resistes ser humilde para que no vean tu carácter? ¿O tu carácter es fuerte y pesado y duro como el mío? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo y tus deseos por servir a los demás? Eso es uno grande. ¿Estás dispuesto a sacrificar? El servicio al Señor no es si tengo tiempo. El servicio al Señor es primordial. La parte de tu familia es primordial. ¿Estás dispuesto a sacrificar tus deseos, tu tiempo, tus sueños por servir a Dios y a los demás? ¿La humildad es algo que te caracteriza? A mí no me caracteriza la humildad, pero quiero cambiar eso y con la ayuda de Dios lo voy a hacer. Así que la humildad es algo que te caracteriza, o eres una persona prepotente. Número 4, ¿es Jesús tu maestro y tu Señor? Si es así, entonces haz lo que te dice. Haz lo que te ha enseñado y obedece lo que te ha comandado, lo que te ha mandado hacer. Es por eso, hermanos, que mencionaba al principio de este mensaje que como iglesia hemos perdido el rumbo. Todos hemos perdido el rumbo. Si no es que la persona quiere ser una estrella del púlpito, va a ser que una persona es abusadora, que no sabe tratar a la gente que el Señor le ha puesto como ayuda a la iglesia.
o es una persona que quiere toda la atención, o es una persona que manipula hasta lograr lo que ellos quieren. La manipulación puede lograr mucho, menos la voluntad del Señor. La iglesia ha perdido el sentido de dirección y es hora de que volvamos. Hoy que no tienes congregación enfrente de ti, hoy que quizá tú estés pensando en servir algún área de tu iglesia, pues el Señor nos ha dado una pausa. Un mes y medio ya tenemos con esta pandemia. Nos ha dado una pausa para reflexionar quiénes somos, qué tipo de siervos nos hemos creado. Y si dura un mes, otros 2 meses, tiempo que dure, nos ha dado una pausa en nuestro ministerio. Y gracias a Dios por esto, para reenfocar en lo que de veras es la iglesia. La iglesia va a tener una oportunidad grandísima de dar esperanza y llevarlos a la vida eterna por medio de Jesús como nunca. Tú dile a una persona que está cerca de la muerte y te va a hacer caso. Va a levantar sus orejitas. Si ven que eres una persona que no la quieres, sino que la quieres para usarla, la gente no es tonta. Y esa alma que no quiso venir a la iglesia va a ser por ti. Así que es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de que veamos el servicio al Señor como un privilegio. Es tiempo de que nos arrepintamos de nuestra falta de fe, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de lealtad, nuestra apatía espiritual, y dejar que el Señor obre en la vida de su gente. Sí, que te use como líder, pero que te use y tú no lo abuses. Piensen con profundidad lo que les digo. Si tú quieres en verdad ser un siervo fiel y escuchar esas palabras, bien hecho, siervo bueno y fiel, entra al gozo del Señor. Asegurémonos de que somos siervos buenos y fieles. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que yo sé, Señor, que muchos no van a recibir este mensaje, Señor, por lo que se dice, lo que acabamos de decir, platicar, predicar. Pero pido, Señor, que muchos lo oigan. Y pido, Señor, que lo oiga, que tenga oídos para oír, Señor. Así tengas décadas en el ministerio o seas nuevo. Pido, Señor, que podamos entender, mi Dios, lo que tú nos has enseñado. Pido por las iglesias, Padre, para que tú las fortalezcas, las animes, Señor, a cada persona que es tu hijo, tu hija, Señor, y que tú les des paz que sobrepasa entendimiento, Señor. Que nos ayudes, Padre, a ser más como tú, Señor, a seguir tus pasos, mi Dios. Gracias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, ¿ok? Hasta luego.